Hola, hoy vamos a hablar de algo llamado amparte, que es un término compuesto, ¿no? Por ampa y arte. Bueno, ya sabemos qué es arte, pero ¿qué es ampa? Pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que el ampa es el conjunto de maleantes, especialmente organizados en bandas y con conductas particulares. Es un término creado por el artista, instructor de arte y youtuber español Antonio García Villarán, y lo ha utilizado para referirse al arte de los que no tienen talento. Ha usado este término para referirse también a arte creado por artistas contemporáneos como Yoko Ono, Demi Hertz y Jeff Koons. Ahora, yo decido hacer este video porque durante mi adolescencia miré mucho los videos de García Villarán y se había quedado en mi cabeza como que un conocimiento sólido y irrefutable, pero he estado estudiando un poco más en la historia del arte y he decidido hacer esto para responder una pregunta. Aunque hay mucho de lo que hablar, quiero responder a la pregunta de si el término amparte es un marco válido para la evaluación y categorización de arte contemporáneo. Bueno, para comenzar vamos a ver el manifiesto ampartista que el mismo Villarán publicó el 10 de junio del 2018. En ese manifiesto hay 3 puntos que resaltan: la escasez de destreza artesanal, la inhabilidad de una obra para ser comprendida por sí sola y la inflación de precios que es creada por museos y galerías. Villarán sugiere que toda obra de arte que carezca de habilidad artística por parte del autor debe ser considerado amparte. Esta bifurcación entre lo que es amparte y lo que no es amparte se parece mucho al formalismo descrito por Greenberg, que básicamente dice que el arte está dividido en 2 mundos: el avant-garde, que es el arte de primera clase, y el kitsch, que es arte regular o de baja calidad. Porque mientras que Greenberg se enfoca más en la existencia de un arte superior, entre comillas, Villarán y su ampartismo se concentra en que todo es arte, pero que hay un tipo de arte especial que él considera que es sobrevalorado. Ahora, aunque ambos, Villarán y Greenberg, pueden haber tenido sus razones para crear esta terminología, se aferran mucho a ideas desactualizadas y muchos le podrían llamar elitistas de lo que era considerado el arte hasta cierto punto, como lo describe Arthur Danto en su libro After the End of Art, donde dice que de hecho sí, un cambio ha ocurrido y que el arte no es lo mismo como solía ser en el pasado, pero que en vez de condenar ese nuevo arte tenemos que adaptarnos para entender este arte actual. Propone que debemos olvidarnos de las reglas antiguas y desactualizadas para que esto sea posible. En este caso, porque las ideas que Villarán comparte mediante su propuesta de amparte es muy parecido al formalismo grimberiano, podemos decir que el amparte no es una buena forma de ver los valores artísticos. Ok, ahora, para Villarán el amparte solo puede ser entendido con la ayuda de una explicación filosófica y larga. En otras palabras, que el amparte es muy complicado de entender o que no está pensado con un objetivo en específico. Y él critica mucho esto. En este caso, hay la posibilidad de hacer una conexión con el formalismo grimberiano, ya que Greenberg, mediante su formalismo, decía que su acepción de arte menor era que era muy fácil de entender. En cambio, como ya oímos, lo que Villarán dice es que
el arte inferior, en este caso el amparte, es muy difícil de entender. Aunque estos dos conceptos parezcan diferentes, son iguales en el sentido de que ambos están tratando de hacer caber la inmensidad de expresiones artísticas en solo dos cajas. Lo cual es, como ya dijimos en el punto anterior, un poco obsoleto. Pensemos en el Dada, por ejemplo. Es un movimiento artístico que intenta hacer crítica al mundo del arte, haciendo cosas que son muy difíciles de entender o que no tienen un propósito específico de existir. Muy parecido al término amparte o lo que está intentando hacer Villarán. Pero aún así, bajo los términos del amparte y del formalismo, o estos términos obsoletos, no le da cabida o crédito al Dada. Villarán también resalta bastante la inflación o los precios exorbitantes que el mundo del arte y sus afiliadas imponen en algunas piezas, y dice que esto ocurre mágicamente. Desafortunadamente no hay paralelas entre el formalismo greenberiano y el amparte en cuanto a los términos financieros. Por eso tenemos que ver las ideas de William Graham en su libro Pricing the Priceless, donde nos da a entender cómo funciona el mundo monetario en el mercado artístico. Y él dice que es muy parecido a cualquier otro mercado financiero, donde la inflación y los precios exorbitantes suceden porque los inversores confían en que las obras de un artista en específico van a poder ser vendidas a un precio mayor y generar ganancias en el futuro. Él también nos intenta explicar cómo es que los museos y galerías ponen los precios de las obras de arte en su capítulo del mismo libro que se llama Does Attribution Matter? Él dice que el valor estético de una obra de arte es muy independiente al valor monetario que se les ha asignado, que varios parámetros son considerados, cosas como la autoría, los antiguos dueños, la historia y especialmente el nombre o fama del artista y cualquier asociación que tenga una obra de arte con una persona famosa. Ahora, para ser justo, estos precios exorbitantes pueden ser asignados a cualquier tipo de obra de arte, aunque no sea considerada en parte por las reglas de Villarán. Teniendo esto en cuenta, parece que Villarán criticara trabajos de arte específicos que solo obtienen su valor monetario basado en la fama del artista. Y esto es una crítica interesante e importante. Sin embargo, no es suficiente el valor exorbitante para decir que una obra de arte es amparte, o, traduciéndolo a la forma en la que Villarán lo dice, que sea un arte de alguien que no tiene talento. En dos de sus puntos principales pudimos encontrar paralelas con Greenberg, lo cual lo hace peligrosamente elitista y desactualizado también. Y en su tercer punto, donde habla del valor financiero, lo cual es una crítica muy válida, como ya dijimos anteriormente, aunque parece ser respaldado el hecho de que no podemos confiar en las otras características de lo que amparte es según Villarán. Por sí solo no nos da datos suficientes para decir si una obra es una obra de alguien que no tiene talento o no, porque además nos quedamos con la duda de quién decide lo que es talentoso. ¿Es Villarán el que decide? Porque imaginemos que una de sus obras es valorada por millones de dólares y que tal vez para muchas personas esa obra en específico o cualquiera de las obras de Villarán no es lo más talentoso que el mundo ha visto. ¿Será que Villarán diría que él mismo es un ampartista? ¿O será que él defendería que sí tiene talento? Yo concluiría que el amparte o el término de amparte descrito por Villarán no es un marco válido para evaluar o categorizar
trabajos u obras de arte contemporáneos. Muchas gracias. Chao, chao.